¿Qué tal, señores? Bienvenidos a un nuevo encuentro de la hora del aula de la experiencia. Esta semana una clase online para hablar de nutrición y buena alimentación. Contamos de nuevo con el profesor Francisco Navarro, que va a hablar de salud cardiovascular y una buena alimentación, y con el profesor Eduardo Forján para hablar sobre los mitos y errores de las dietas. Hola, soy Francisco Navarro, doctor en Biología Celular y profesor de la Universidad de Huelva. Hoy vamos a abordar el tema de la alimentación y la salud cardiovascular. Este tema se engloba dentro de la asignatura Alimentación y Salud que se imparte en el aula de la experiencia. Para entender en qué consiste el sistema cardiovascular hay que definirlo como el conjunto del corazón más las arterias, los capilares y las venas. Todo en su conjunto forma un sistema que está funcionando permanentemente. En este sistema es la sangre la encargada de llevar y transportar el oxígeno y los nutrientes a toda y cada una de las células del cuerpo. Para su estudio, y como podemos ver en la animación, el sistema cardiovascular se divide en una circulación menor y una circulación mayor. En el caso de la circulación menor, la sangre que viene de haber recogido el CO2 de todos los tejidos es impulsada por el corazón hasta los pulmones, donde se reoxigena, vuelve ya oxigenada de nuevo al corazón y éste la impulsará por la circulación mayor a todos los tejidos. Es un sistema cerrado que contiene en los adultos entre 4,5 litros y 5 litros de sangre. En números o en cifras, el sistema cardiovascular es muy impactante. En una hora, el corazón en reposo puede latir 4.200 veces. Y bombea 600 litros de sangre. Esta sangre se reparte por más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Si todos estos vasos sanguíneos los ponemos en fila, sería capaz de dar 2 vueltas a la Tierra por el ecuador. Y además hemos de considerar que este sistema está funcionando permanentemente, como he dicho, desde antes de nacer. ¿Qué patologías podemos encontrar en el sistema cardiovascular? La más relevante o la más grave, una de las más graves, es la denominada infarto de miocardio. El infarto de miocardio es originado cuando un coágulo o un trombo bloquea el suministro de sangre a una zona del corazón. En este caso, como vemos, cuando la arteria, una de las arterias coronarias que irrigan el tejido cardíaco llamado miocardio, va a ser bloqueada, pues se pierde ese aporte de oxígeno y de nutrientes, pudiendo llegar a morir un trozo de ese tejido de miocardio. Esto sucede generalmente cuando se produce un estrechamiento de los capilares de las arterias coronarias, como se representa en este dibujo. Vemos que cuando la superficie del tejido que está en contacto directo con la sangre, llamado endotelio, tiene una rotura, por él se van a filtrar distintas sustancias, lípidos, células sanguíneas,
produciendo un estrechamiento cada vez mayor de la luz de ese vaso capilar, llegando incluso a poder ser bloqueado por un trombo. Esta es la causa por la cual se interrumpe el riego sanguíneo en este tejido. Los síntomas del infarto de miocardio son un dolor agudo y prolongado en el tórax que se ramifica por el brazo izquierdo. En las mujeres, además, puede también producir un dolor reflejo en el cuello y en la mandíbula. Existe una sensación de agotamiento, cansancio físico general sin un motivo aparente, mareos, se comprueba que ese dolor en el pecho no desaparece cuando se hace reposo, puede aparecer también dificultad respiratoria, una sudoración excesiva, palidez, y pueden aparecer náuseas y vómitos y pérdida del conocimiento incluso. Si se dan dos o más de estos síntomas, es importante llamar lo antes posible, de forma inmediata, al 061 o al 112 desde la Junta de Andalucía. Para prevenir este infarto de miocardio, no hay que llevar un conjunto de actividades excesivamente complejas, pero sí que hay que tener una constancia, ya que este proceso que hemos hablado, que hemos explicado, de oclusión de las arterias, no es un proceso que ocurra de repente, sino que es un proceso que ocurre a lo largo de varios años. Entonces hay que incorporar, para prevenirlo, pues un hábito saludable, que se llamaría hábito cardiosaludable, consistente en tener una dieta equilibrada, una dieta baja en sal, baja en grasas saturadas, que además incluya frutas y verduras y antioxidantes en estas frutas y verduras. También se recomienda reducir el estrés al que estamos sometidos por nuestra actividad diaria. Este estrés se ha demostrado también estadísticamente que puede disminuir haciendo una breve siesta inferior a 1 hora, de manera que baja la tensión arterial, nos relaja y ayuda a prevenir ese estrés que tenemos en la vida normal. Se recomienda también realizar una actividad física moderada, preferiblemente aeróbica, de al menos 5 veces a la semana, 30 minutos. Si se quiere además bajar de peso, pues se debe de aumentar el tiempo en torno a unos 60 minutos. Hay que acudir periódicamente a revisiones médicas, mantener un peso óptimo y, por supuesto, dejar de fumar si es que se está haciendo y moderar el consumo de alcohol. Otra patología, también muy grave, relacionada con el sistema cardiovascular, se denomina ictus isquémico. También se puede llamar infarto cerebral, trombo cerebral o embolia cerebral. Y su origen y funcionamiento es exactamente el mismo que hemos descrito para el infarto de miocardio. Consiste en que un émbolo, un pequeño trombo, circula por los vasos que irrigan de sangre el cerebro y pues ocasionan un taponamiento a este nivel, y como consecuencia de ese taponamiento se pierde el riego sanguíneo, se pierde el oxígeno y por lo tanto muere una parte de neuronas. Una de las posibles causas que se han descrito como origen de estos pequeños trombos, estos pequeños coágulos, puede ser provocada por una arritmia o una alteración en el buen funcionamiento del corazón. De manera que se genera en este órgano un pequeño trombo, el cual circula por las arterias y llegaría hasta el cerebro, que es un órgano en el que se encuentran unos capilares muy delgados, con lo que es más fácil que los trombos ahí ocasionen una oclusión. Los factores que se han descrito como factores de riesgo principales para desencadenar el ictus isquémico son los que aparecen reflejados en la pantalla, es decir, la hipertensión arterial es uno de los principales, la diabetes, la obesidad,
trastornos lipidémicos, elevados niveles de colesterol y o de triglicéridos, el tabaquismo, trastornos en la coagulación que pueden además tener un origen hereditario, origen genético, y el sedentarismo. Por lo tanto, para tratar estas dolencias, pues es común el realizar la vida cardiosaludable que hemos comentado anteriormente. En tercer lugar, también podemos encontrarnos con el ictus hemorrágico. En el caso del ictus hemorrágico, el derrame cerebral, llamado normalmente, no existe la oclusión o taponamiento de un vaso sanguíneo en el cerebro, sino que lo que sucede es que se produce la rotura de uno de estos vasos. Por lo tanto, hay un derrame de sangre. Afortunadamente, existen tratamientos que pueden reducir en gran medida este daño, pero hay que actuar también con rapidez. Existen 5 síntomas en los que podríamos resumir el ictus para poderlo detectar de forma temprana. En primer lugar, cualquiera de ellos tiene que ocurrir de forma súbita, de forma inmediata. Entre ellos se encuentra, pues, por ejemplo, el dolor intenso de cabeza, visión borrosa o pérdida de visión que puede ocurrir en un ojo solamente o en los dos, dificultad al hablar, dificultad al vocalizar y también dificultad al entender lo que nos dicen, pérdida súbita del equilibrio y pérdida súbita de la movilidad o la fuerza en alguna de las extremidades, en los brazos, en las piernas, en los dos, pero generalmente los dos del mismo lado del cuerpo. Ante estos síntomas, pues hay que recurrir, como hemos dicho en el caso anterior, a atención sanitaria inmediata. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues podemos prevenir el ictus de una manera muy sencilla y, por supuesto, con los hábitos saludables, ya que el 70% de los ictus que tienen lugar pues es evitable. Hay que hacer ejercicio regularmente, un ejercicio moderado, evitar el tabaco y el alcohol, una dieta saludable, revisar la tensión arterial periódicamente y vigilar y tratar la diabetes. Estas patologías que acabamos de mencionar, que pertenecen al sistema cardiovascular, tienen todos un origen común en la arteriosclerosis y en la aterosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Escleros significa dureza o endurecimiento, luego la arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias y la aterosclerosis es el endurecimiento provocado por la formación de un ateroma, de una placa de ateroma. Vamos a pasar a describirlas. En el caso de la arteriosclerosis, las arterias pierden su elasticidad natural, cosa que sucede también a medida que avanzamos en edad, se vuelven sus paredes más gruesas y más rígidas, con lo cual dificulta el bombeo de sangre a través de las arterias y se reduce la circulación general, generando problemas cardiovasculares. En el caso de la formación de la placa de ateroma, es decir, de una aterosclerosis, lo que ocurre es que hay un estrechamiento, como podemos ver aquí en la figura, del diámetro libre de los capilares. Por aquí estaría circulando la sangre y se cierra, se disminuye ese caudal en la zona donde se forma la placa de ateroma. Esa placa de ateroma se puede originar, como hemos comentado, por la rotura del tejido que está en contacto directo con la sangre y este tejido, que ahora vamos a explicar a continuación, se llama endotelio, va a permitir el filtrado de sustancias como el colesterol LDL y algunos glóbulos blancos, facilitando que un pequeño trombo pueda colapsar el vaso. ¿Cómo se forma la placa de ateroma? La placa de ateroma requiere para su formación que se haya dañado la
el endotelio, la capa más íntima que está en contacto con la sangre. En el esquema de la derecha podemos observar el corte en una sección transversal de una arteria en el que vemos de color morado dónde estaría el endotelio. Vemos que el endotelio es una capa muy delgada, tiene solamente el grosor de una célula, y debajo de él se encuentran la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Cuando rompemos o hay algún tipo de lesión en este endotelio, por aquí, por esa lesión o por esa falta de unión entre dos células, se filtraría el colesterol LDL. De esta forma, también este colesterol va a acumularse en la capa íntima, va a producir una inflamación de esta túnica íntima, con lo cual va a producir un estrechamiento de la luz de los vasos. Este colesterol, además de entrar aquí, también entrarían los monocitos, que son unos glóbulos blancos. Esos monocitos, una vez en el tejido de la túnica íntima, se transforman en macrófagos, cuya función es eliminar ese colesterol LDL que se ha salido. Todo esto produce un proceso inflamatorio que es reversible. Una vez que los macrófagos han terminado su trabajo, pues vuelve otra vez a recobrar la arteria su situación inicial. El problema está cuando ya el endotelio está muy dañado, es mucha la cantidad de colesterol LDL que se sale de estos vasos debido a que tenemos unos elevados niveles de colesterol, y además se agrava el problema si tenemos una inducción de estrés oxidativo por la presencia de radicales libres. Aquí lo que ocurre en este caso es que el colesterol LDL se oxida y una vez oxidado, al ser ingerido por los macrófagos se hipertrofian y mueren, formando lo que se denominan las células espumosas. Estas células espumosas pueden reventar y al reventar se forma un conjunto, una masa de sustancias que en general, en su totalidad, pues se denominan la placa del ateroma. Esta placa de ateroma es la que produce el estrechamiento de las arterias, es decir, lo que se denomina como estenosis. Y es la principal causa de una isquemia, la cual va a llevar a desarrollar las enfermedades, como hemos explicado, del infarto agudo de miocardio o de isquemia. Este proceso es un proceso que se acelera, se incrementa en presencia de azúcar. Cuando tomamos azúcares en dulces, en bollería, ese azúcar rápidamente es convertido en el hígado en grasa. Esta grasa pasa a formar parte del colesterol exógeno que circula por la sangre, con lo cual se incrementa todo el proceso que hemos comentado de la formación de la placa de ateroma y desencadena la patología cardiovascular. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares, como hemos comentado hace un momento, pues lo que debemos de hacer es modificar nuestro estado de vida. Debemos de mantener una dieta que sea saludable, rica, como he comentado, en antioxidantes, frutas y verduras, una actividad física moderada, reducir en lo posible el alcohol y eliminar el tabaco. Este ejercicio moderado es importante hacer hincapié de que es preferible que se haga que sea un ejercicio aeróbico, es decir, un ejercicio en el que no nos vaya a faltar el oxígeno mientras que lo estamos realizando. Por lo tanto, se recomienda pasear, caminar rápido, natación, ciclismo. De esta forma, bueno, pues nunca estamos en niveles de oxígeno, en hipoxia en los tejidos. Además, es un ejercicio que debe realizarse a diario. No es recomendable hacer un ejercicio físico intenso durante 1 o 2 veces a la semana si el resto de la semana vamos a tener sedentarismo. En el caso específico del tabaco,
es muy reseñable que actúa a distintos niveles, favoreciendo la aparición de estos daños cardiovasculares. Por un lado, el tabaco va a disminuir la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Por otro lado, también favorece el depósito de la grasa y lo peor es que induce la formación de radicales libres que van a oxidar al colesterol LDL y van a inducir la aparición de estas células espumosas que forman la placa de ateroma. Una manera que tenemos de poder mantener en un buen estado el endotelio vascular es añadir en estos hábitos saludables que he comentado antes una dieta específicamente rica en los siguientes elementos. En primer lugar, en vitamina C. La vitamina C es la precursora del colágeno que se necesita para mantener bien unidas estas células del endotelio. De esta manera, estando bien unidas, una célula con la otra, no va a filtrarse a través del endotelio el colesterol. Además, hay que recordar que los humanos no podemos sintetizar la vitamina C y estamos a expensas de la que tomemos en la dieta. Por lo tanto, es con cierta facilidad poder tener unos niveles inferiores a los deseables de vitamina C. Además, al ser una vitamina hidrosoluble, pues se elimina su exceso, si lo hubiera, por la orina sin causar ningún daño. La dieta también, como he comentado, debe ser rica en antioxidantes. Podemos tomar arándanos, fresas, hay multitud de alimentos que tienen esta propiedad y entre ellos pues destacan los frutos rojos. La dieta debe ser rica en aminoácidos variados, concretamente los de origen animal, como la carne de pollo, la carne de pavo, la carne de vaca, el salmón y el atún, tienen un aporte nutricional muy rico en estos aminoácidos. De origen vegetal también se pueden combinar con la soja, los guisantes, la avena, el arroz integral y las alubias. Además, necesitamos mantener unos niveles óptimos de minerales y de algunas vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la B, la D, la E y la H. Todo esto se consigue con las dietas como las que se observan en esta fotografía. Serían cereales, serían frutos secos y especialmente es recomendable como cardiosaludable el chocolate negro sin azúcar. Nada más, gracias por vuestra atención y dejamos aquí el correo electrónico alimentacion.uhu@gmail.com por si queréis, tenéis alguna duda, queréis consultarla. Mi nombre es Eduardo Forján, soy doctor por la Universidad de Huelva y profesor del aula de la experiencia. El tema que he elegido hoy para hablaros unos minutillos sobre él es sobre mitos, peligros y errores de las dietas de adelgazamiento. Ahora se avecina un tiempo en el que a todos nos gusta pues lucir un poquito de cuerpo y ahora pues vamos a ver algunas cosas que sí tenemos que tener en cuenta a la hora de ponernos en manos de estas dietas. En primer lugar, vamos a comenzar hablando unos minutos sobre el problema de la obesidad. La obesidad, como todos sabemos, se ha convertido prácticamente en uno de los principales, si no el principal problema de salud de los sistemas sanitarios, una de las enfermedades más prevalentes y que además, como vemos en esta gráfica, pues entre el rango de edades que va desde los 45 hasta los 84 años, pues alcanza unos niveles que son bastante preocupantes. ¿Pero por qué engordamos? La obesidad es consecuencia del consumo habitual de dietas cuyo valor calórico supera las necesidades de energía de nuestro organismo. Cuando una persona consume dietas cuyo contenido en energía es superior al gasto que tenemos, en este caso,
Pues solamente esa energía en exceso solo puede desaparecer como calor o bien acumularse en forma de grasa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la obesidad se define como el exceso de grasa corporal y no solamente como el exceso de peso. ¿Por qué queremos adelgazar? Fundamentalmente queremos adelgazar por eso, ¿no? Tenemos un miedo a engordar, hay una serie de razones, que además, por supuesto, los problemas médicos, que son los más importantes, pero también hay razones estéticas. Queremos adelgazar simplemente porque estemos más a gusto, digamos, con nuestro organismo. De hecho, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición pues hizo una encuesta y cree que el objetivo de una de cada 4 españoles es precisamente perder peso en poco tiempo y sin mucho esfuerzo. ¿Qué ha ocurrido con estas ganas de perder peso y en tan poco tiempo? Bueno, pues la proliferación de una serie de dietas que reciben el nombre de dietas milagro. Estas dietas pues proponen una serie de mitos sobre supuestos alimentos adelgazantes. También intentan incluir una serie de suplementos dietéticos con resultados mágicos sobre organismos y para los cuales no hay ninguna evidencia científica. También prometen la pérdida de peso en poco tiempo sin sufrir y, bueno, un montón de cosas que nos van a hacer, bueno, engancharnos o intentar engancharnos a este tipo de dieta. Sin embargo, antes de ponernos a dieta tenemos que tener en cuenta que hay una serie de principios generales en esa dieta de adelgazamiento. Y claro, el principio fundamental de toda esta dieta es reducir el valor calórico. Si disminuimos el contenido en grasa, pues es el principio inmediato que más calorías nos proporciona, pues en teoría vamos a disminuir el peso. Recordar que hay 3 tipos de nutrientes, o dos grandes tipos de nutrientes, energéticos y no energéticos. Y dentro de los energéticos nos encontramos con los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas o lípidos. Y dentro de los no energéticos, que como bien dice su nombre, no proporcionan energía, nos encontramos con el agua, los minerales y las vitaminas. La energía que nosotros obtenemos a partir de estos nutrientes, ¿a qué la destinamos? Pues la destinamos a mantener nuestras funciones fisiológicas, a nuestro metabolismo basal, por ejemplo el respirar. La respiración requiere de un consumo energético. También para producir calor y después para lo que se llama actividad dinámico específica, toda la actividad que el individuo desarrolla, toda la actividad física. En definitiva, estos nutrientes nosotros los vamos a quemar en presencia de oxígeno para dar CO2, agua y esa energía. Ahí en ese esquema vemos cómo los hidratos de carbono nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo, las proteínas también 4, las grasas 9 y el alcohol se situaría en un estadio intermedio con 7 kilocalorías gramos. Esto es lo que decíamos antes, de que son las grasas, los nutrientes que más energía nos proporcionan. Por lo tanto, serán los más calóricos. En líneas generales, una dieta de adelgazamiento debe contener una cantidad suficiente de proteínas para satisfacer nuestras necesidades, una cantidad suficiente de hidratos de carbono, no inferior a 100 gramos al día, con el objeto de evitar la producción de cetosis y reducir las necesidades proteicas. Si en esta dieta nosotros no incluimos una cantidad suficiente de hidratos de carbono, nuestro organismo va a utilizar la energía de las grasas y al final, como metabolismo final de la utilización de esa grasa, pues van a producir cuerpo cetónico. También necesita un aporte suficiente de grasa. No hay que olvidar que las grasas tienen sus funciones y que evidentemente en cantidades suficientes y normales pues tienen efectos beneficiosos. En definitiva, una dieta destinada a la reducción de peso tiene que satisfacer todas nuestras necesidades calóricas y además todos los nutrientes indispensables. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta si nos ponemos a dieta? Lo primero es el contenido en kilocalorías. Una dieta inferior a 1000 kilocalorías al día no satisface las necesidades de todos los nutrientes esenciales. ¿Qué significa esto? Que es imposible mantener un equilibrio entre los que nos recomiendan las principales sociedades y los científicos respecto al contenido en principios inmediatos cuando la dieta baja de 1000 kilocalorías al día. Su empleo prolongado puede ser peligroso y además producir déficits nutricionales importantes. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estas dietas milagro a nosotros los que nos van a prometer es la pérdida de peso en poco tiempo, en los primeros días, y es así. Pero luego es bastante más difícil perder ese peso porque durante esas 3-4 primeras semanas lo que vamos a perder es fundamentalmente agua. Y es a partir de la tercera o cuarta semana cuando ya comenzamos a quemar las grasas. Y por supuesto lo más importante, cada una de estas dietas debe de ajustarse por un facultativo. Siempre tenemos que ponernos en manos de un médico.
Algunos mitos populares relacionados con estas dietas de adelgazamiento, por ejemplo, la alimentación natural versus artificial. Esto es una confrontación totalmente absurda. El único alimento que es natural para el ser humano y que es capaz de satisfacer todos los requerimientos nutricionales durante una determinada etapa de la vida es la leche materna. En segundo lugar, los aditivos. Hay un temor a los aditivos en los alimentos, quizás en base al desconocimiento también de muchos de nosotros. Hay que tener en cuenta que si un aditivo está en el mercado, ese aditivo ha pasado pues, por unos controles muy rigurosos y por una aceptación tanto por parte, no solamente de del Ministerio de Sanidad, sino que además por otras instituciones europeas. En cuanto a alimentos buenos y alimentos malos, los alimentos malos no existen. Existen los alimentos venenosos, pero no los malos. Lo que es mala siempre es la cantidad, y esto lo tenemos que tener muy claro. En cuanto a alimentos que engordan y alimentos que adelgazan, pues lo mismo, no hay alimentos que engorden y otros que adelgacen. La clave estará siempre en la cantidad que tomemos en función de las calorías que nos proporcionan. ¿Las legumbres engordan? Pues no, pues es falso, y yo os digo que las legumbres engordarán dependiendo del acompañamiento que le pongamos, ¿de acuerdo? La fruta como postre también es un estupendo colofón a una comida equilibrada. Hay que olvidar esas dietas que dicen que las frutas engordan o que, bueno, que depende del momento del día en que se tome. También son falsas, no hay evidencia científica de las propiedades antigrasas que se le atribuyen a frutas como la piña, el pomelo, el limón, que son ricas en otros compuestos antioxidantes, pero que en este caso no producen esos efectos. Recordar que no existen alimentos que adelgacen, sino que los únicos alimentos que adelgazan son los que se quedan en el plato. Sobre la restricción de agua, otro mito, es una práctica censurable y peligrosa. Hay determinadas dietas que aconsejan no beber agua. Recordar que el agua no engorda y que personas con una función renal normal son capaces de regular de forma normal su contenido en agua corporal ajustando el volumen urinario. La dieta debe de tener como mínimo entre 1,5 litros y 2 litros de agua, además del agua contenido en los alimentos. Una persona, por lo tanto, deberá recibir la cantidad de agua necesaria para mantener un volumen urinario normal. De hecho, precisamente lo que hablábamos antes, una persona que esté a dieta necesita una mayor cantidad de agua, puesto que la mitad del agua que recibe nuestro organismo lo hace a través del agua contenida en los alimentos, y no hay que olvidar que hemos reducido su ingesta. Algunas dietas de adelgazamiento populares. Bueno, pues ahí en esta diapositiva o esta gráfica podéis ver, bueno, pues ahí hay una cantidad de dietas, estamos todos los días sometidos a un montón de dietas, bueno, pues que nos van dando información acerca de lo que hacen, ¿no? Vamos a pasar de forma muy rápida solo por algunas dietas y sus características para que veáis, pues eso, cuáles son los problemas y los errores de estas dietas. Esta dieta, la dieta 5-2, se puso hace unos años, tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque, bueno, había algunas celebridades que la utilizaban. Tenía también su libro, ya después veremos de que una de las características de las dietas milagro es que van acompañadas de un libro. Siempre hay alguien famoso, un famoso y un libro. Bueno, en esta dieta consistía que de los 7 días a la semana, 5 días teníamos libertad absoluta para comer lo que quisiéramos y después nos restringíamos otros 2, que podían ser días no consecutivos. ¿Qué pasaba? Que en los días con restricciones pues reducíamos las calorías a 600 calorías en hombres y 500 en mujeres. En definitiva, lo que hablábamos antes, con 500 y 600 calorías es imposible llevar una dieta equilibrada. Además, había un exceso de consumo de proteínas en ayuno y después, pues los ayunos intermitentes se asociaban también a respuestas no deseadas y a un aumento de grasa corporal, un efecto rebote. La dieta 4-3 fue una variante de esta dieta 5-2 que, bueno, prometía perder hasta 6 kilos de grasa en un mes. Al igual que la anterior, provocaba una mala educación alimentaria. Come todo lo que quieras, es algo así como decir, oye, venga, hártate una serie de días que luego lo solucionas todo con unos días de purga. Es más restrictiva que la anterior, pero bueno, tenía prácticamente los mismos problemas, ¿vale? La dieta de los puntos. Esta dieta también tuvo mucho éxito en su momento. Aquí veis a la derecha el libro y siempre con un famoso, como decía antes, que la promociona y bueno, y nos aseguraba adelgazar sin recuperar el peso perdido, sin pasar hambre y comiendo de todo. ¿En qué consistía? Bueno, pues se daban una serie de puntos a los alimentos dependiendo de sus contenidos en proteínas, hidratos de carbono, fibra o grasa. Y también incluso se le daba a las personas. Cada uno, por lo visto, tenía un saldo según las características físicas y la actividad para consumir diariamente esos alimentos. Ahí tenéis un ejemplo de una serie de puntos que se daba pues, a cada alimento en un desayuno.
¿Qué peligros pues, tenía esta dieta? Bueno, pues que al final los puntos se canjeaban evidentemente por los alimentos que a uno más le gustaban, sin seguir las recomendaciones sobre dietas variadas, equilibradas y suficientes. Además, a corto plazo producía estreñimiento, diarrea, hipoglucemia y, por supuesto, obsesión, porque al final te llevas todo el día calculando y viendo los puntos en este tipo de dieta. Intenté ponerme esta dieta, bueno, buscarla por internet, pero bueno, creo que ya, pues, bueno, como todas estas dietas que están sometidas muy a moda, bueno, pues ya me parece que no presta servicio. Otra dieta es la dieta paleo. Esta es actual, es una dieta que está ahora, bueno, pues muy en boga, promete un cuerpo esbelto y saludable, como el de las mujeres cavernícolas, y bueno, y también, por supuesto, pues tiene su libro y además, pues bueno, pues hay famosos detrás de esta dieta. ¿En qué consiste? Bueno, la dieta consiste en la reducción al máximo de carbohidratos, es seguir una dieta, bueno, como la seguida en la edad de piedra y además a base de tomar alimentos, bueno, pues muy poco cocinados y muy poco procesados. Se prohíben o se restringen el azúcar, los zumos, los refrescos, alimentos procesados, carbohidratos, etc. El riesgo que tiene, el riesgo propio de las dietas hiperproteicas. Todas las dietas hiperproteicas, en la mayor parte de los casos, van a producir alteraciones renales muy graves. Y además hay una restricción de cereales, legumbres, que son alimentos ricos en hidratos de carbono y que además son nuestro combustible diario, del cual el 50 o el 60% de las calorías tienen que provenir de este grupo de alimentos. La dieta sin gluten es otra dieta que también se está utilizando mucho en la actualidad por algunas personas, promete perder 3 kilos en 9 días y también, bueno, pues hay celebridades que la siguen y en este caso pues consiste en seguir la alimentación de los pacientes celíacos, que como todos sabemos pues tienen que tomar alimentos sin gluten, es una enfermedad inmunológica, según la creencia, bueno, de que este tipo de alimentos son bajos en calorías y que disminuye la hinchazón abdominal y que en definitiva pues son más saludables. Bueno, no es una dieta peligrosa en sí, pero la idea es totalmente descabellada. Es decir, si nosotros no tenemos alergia, no somos intolerantes o inmunodeficientes al gluten, no tenemos por qué tomar una dieta sin gluten. Los alimentos sin gluten ni son menos calóricos ni más saludables. Lo serán evidentemente para los pacientes celíacos. Para ellos sí son saludables. En este caso, esta dieta, si se consigue adelgazar con ella, es, creo, que por no haber tantas opciones de alimentos para celíacos, especialmente cuando salimos fuera de casa, que sabemos todos que se terminan restringiendo este tipo de alimentos porque no tenemos acceso a ellos. La dieta Dukan, sabéis que, bueno, todo es muy famosa, prometía en ese momento perder 10 kilos en 2 meses y, bueno, esta es una de las típicas dietas más peligrosas que nos podíamos haber encontrado, porque es una dieta hiperproteica, al final ha provocado en muchos pacientes pues, enfermedades renales graves, al final era un fraude, se definió como un fraude, de hecho creo que el Dukan está inhabilitado por la Sociedad Francesa de Medicina y en definitiva promulgaba pues todo lo contrario a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que debemos seguir una dieta variada, rica en productos de origen vegetal y reducida en carnes, huevos y algo más en alimentos animales. La dieta de Atkins es una dieta muy antigua, ahora está otra vez poniéndose de moda, es una dieta que ya apareció en los años 80 y prometía perder peso comiendo grasas. La dieta era otra dieta hiperproteica muy rica en proteínas y grasas, según la fase en la cual nos encontráramos. Los carbohidratos entraban en la segunda etapa y los alimentos integrales en una tercera. El peligro fundamental, como decíamos, otra dieta hiperproteica desequilibrada que causaba una carencia de nutrientes. Aumento de colesterol, puesto que había una sustitución de masa muscular por grasa y en definitiva era una dieta fuertemente cetogénica. Si tenemos una dieta rica en grasa, lo que explicaba antes, pues en este caso nuestro organismo utiliza esas grasas como combustible principal y al final lo que provoca como productos finales son cuerpos cetónicos. Y así podíamos continuar con la dieta flash, la dieta de los potitos, muchísimas dietas las cuales pues eso nos bombardean a diario con el objeto de perder peso en poco tiempo. Sí, quería pararme un minuto en la dieta vegetariana. La dieta vegetariana es una forma, podría ser una forma de perder peso, en algunos casos sana, como ahora veremos, pero sí me gustaría hablar sobre la confusión que se crea cuando en esta dieta se mezclan conceptos que pertenecen al campo de la nutrición con otros conceptos que no tienen nada que ver con la ciencia. Don Francisco Grande Cobian ya decía que, en mi opinión, los peores enemigos del vegetarianismo son los propios vegetarianos, que estaban empeñados en atribuir a la dieta vegetariana virtudes que eran imposibles de demostrar. Así que podemos decir de que hay una serie de dietas vegetarianas que sí podrían ser
desde el punto de vista nutritivo saludable, que son fundamentalmente las ovo-lacto-vegetarianas, que incluyen huevos y lácteos en esta dieta. No obstante, en el caso de las dietas estrictas, sí hay que recordar, lo decía antes creo que Francisco, que sus aminoácidos tienen una inferior calidad nutritiva. Además, sus proteínas, porque hay una serie de aminoácidos para los cuales son deficientes. Hay una ausencia de vitamina B12, hay una carencia de calcio y vitamina D y también carencia de hierro en la forma NOEMO, que es una forma en la cual tenemos que absorberla. En definitiva, pues podemos decir que la dieta, para satisfacer las necesidades nutritivas de una persona, debe contener alimentos de distintas características, representativos de los 6 grupos habituales que poníamos al principio. Y que recordar que el vegetarianismo estricto podría ser peligroso si no se tienen en cuenta sus limitaciones. ¿Qué conducta podemos seguir? ¿Cuál es la conducta racional que podemos seguir ante esta confusión dietética? Bueno, algunos consejos. Bueno, para reconocer una dieta milagro, lo primero, nos va a decir que nos va a ayudar a perder peso en poco tiempo. Una dieta que promete una pérdida de más de 1 kilo por semana no es adecuada, según la Asociación Española de Dietética y Nutrición. En segundo lugar, veréis que lleva mucha publicidad para convencernos que en poco tiempo y sin esfuerzo nos ayudará a mejorar nuestra imagen. En tercer lugar, utiliza un famoso como reclamo. En cuarto lugar, también libros, en la mayoría de los casos sin evidencia científica, con un escaso rigor científico. En quinto lugar, siempre obligan a una importante reducción de calorías. En sexto lugar, elimina alimentos básicos ricos en hidratos de carbono habitualmente y ocasionalmente frutas y verduras. A veces va ligada a productos milagros, productos diuréticos, productos quemagrasas y demás, y siempre habrá un efecto rebote. Al abandonarla se vuelven a recuperar los kilos perdidos. ¿Qué hacer? Pues una dieta, por lo tanto, que prescinde de uno o más grupos de alimentos corre el riesgo de proporcionar cantidades insuficientes de algunos de los nutrientes esenciales. Es inadmisible una dieta que incluya alimentos con propiedades que no están justificadas, no tienen evidencia científica ninguna. Son también inadmisibles, por supuesto, aquellas dietas en las cuales nos afirmen que pueden curar enfermedades. La práctica de limitar el consumo de agua en las dietas, recordar que es muy peligrosa. Después también, por último, pues toda dieta en cuya propaganda se afirme que es posible adelgazar sin dejar de comer, no la debemos de tomar en serio. Nuestro cuerpo es como una especie de bomba calorimétrica. Si comemos más, tenemos más calorías, ganaremos peso. Si comemos menos, pues engordaremos menos. La reducción del valor calórico de la dieta, respetando su contenido y proporción en nutrientes esenciales, es la única forma de tratar la obesidad por método dietético. Establecer una dieta, sí, con menor contenido en calorías, pero equilibrada. Y, por supuesto, siempre con el consejo de un facultativo médico. Bueno, pues por último, aquí una reflexión. Recordar que hay que comer para vivir y no vivir para comer o para no comer. Si tenéis alguna duda, pues ahí tenéis nuestro correo alimentacion.ug@gmail.com y bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Y antes de poner el punto y final a este espacio, vamos con el testimonio de una alumna de este aula de la experiencia que nos va a dar su valoración sobre la anterior clase, sobre la sexualidad. Buenas tardes, soy Manoli Rodríguez, alumna del aula de la experiencia. Hoy don Antonio Daniel García Rojas en la clase nos ha hablado sobre la sexualidad. Ha sido genial, de sus dimensiones psicológicas, de la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, de la subjetividad que tenemos por el propio género y nuestra propia orientación sexual. Gracias por el respeto y la sensibilidad con que la ha abordado. Es bien cierto que las personas de mi generación nunca nos hablaron de la sexualidad, era un tema tabú, y menos educarnos en ella. En la clase me he visto muy reflejada. Espero que pronto podamos estar en las aulas y debatir entonces sobre la materia. Muchas gracias y hasta pronto, querido profesor.
Y hasta aquí esta ventana hacia el conocimiento. En el próximo programa contaremos con el profesor Enrique Torres para hablarnos de los bosques mediterráneos y la importancia del corcho. Nada más, que pasen una feliz semana y volvemos siempre en Huelva Televisión.